El aire era denso y quieto. El olor a pino y tierra húmeda me llenaba la nariz. Un viento frío susurraba entre los árboles, en un idioma que no entendía. Era la clase de oscuridad que parecía tener vida propia, presionándome, sofocándome. Me llamo Jake Fisher. Hace una semana, era un fotógrafo exitoso viviendo en Nueva York. Ahora, estaba perdido en los bosques que rodean Bright Falls. Vine buscando a mi hermana desaparecida, Sarah. Ella se sintió atraída a este lugar, cautivada por la leyenda de Alan Wake. Ahora, temía que ella hubiera caído presa de la misma oscuridad. Cuanto más me adentraba en el bosque, más opresiva se volvía la atmósfera. Símbolos extraños, toscamente pintados en los árboles, parecían observar cada uno de mis movimientos. El viento traía susurros, fragmentos de palabras que me helaban la sangre. Hablaban de una presencia en el bosque, un antiguo mal que se alimentaba de la oscuridad en los corazones de los hombres. Me topé con una cabaña vieja y en ruinas, sus ventanas oscuras y sin vida. La puerta se abrió con un crujido, como invitándome a entrar. Crucé el umbral con el corazón latiéndome con fuerza. El aire adentro era rancio y mohoso. Sobre una mesa había un manuscrito, sus páginas amarillentas y quebradizas. Lo recogí. Mis dedos trazaban la tinta desteñida. Las palabras parecían saltar de la página. Mientras leía, un frío terror se apoderó de mí. La historia reflejaba mi propia situación. Hablaba de una oscuridad que podía tomar el control. Describía los mismos símbolos que había visto en los árboles, los susurros que había escuchado en el viento. El pánico me invadió. Tenía que escapar de este lugar, encontrar a mi hermana antes de que la oscuridad nos consumiera a ambos. Pero cuando me di la vuelta para irme, la puerta de la cabaña se cerró de golpe con un ruido ensordecedor. Las ventanas estaban repentinamente tapiadas, sumiendo la habitación en la oscuridad. Busqué a tientas mi encendedor. La pequeña llama ofrecía poco consuelo en la sofocante oscuridad. Entonces, lo escuché. Un gruñido bajo, gutural y amenazante, que emanaba del rincón más alejado de la habitación. Se me heló la sangre. El gruñido fue seguido por el sonido de pesados pasos que me rodeaban lentamente. Cada paso enviaba un temblor de miedo a través de mi cuerpo. Entonces supe que no estaba solo. Algo estaba en la cabaña conmigo. Algo nacido de la oscuridad. El encendedor parpadeó y se apagó, sumiéndome en la oscuridad absoluta. El miedo amenazaba con consumirme, pero sabía que no podía rendirme. Tenía que encontrar una manera de defenderme, de sobrevivir a la noche. Apreté la cámara. Su frío metal era un extraño consuelo en la oscuridad. Los gruñidos volvieron, más cerca ahora, rodeándome como un depredador acechando a su presa. Podía sentir su presencia, un peso sofocante que me oprimía. Desesperado, levanté la cámara y tomé una foto. El flash iluminó la habitación, y por un instante fugaz, lo vi. Una criatura de oscuridad, su forma cambiando y arremolinándose como humo, sus ojos ardiendo con una intención malévola. La cámara hizo clic de nuevo, capturando otra imagen, congelando a la criatura en un momento de vulnerabilidad. Con cada flash de la cámara la criatura retrocedía, siseando de dolor. La luz al parecer era su debilidad. Continué tomando fotos, cada una alejando a la criatura, empujándola más hacia las sombras. Finalmente, con un rugido ensordecedor, la criatura desapareció, dejándome solo en la silenciosa cabaña. Me desplomé de rodillas, mi cuerpo temblando de agotamiento y alivio. La cámara se me escapó de las manos, cayendo al suelo con un ruido sordo. Había sobrevivido a la noche, pero sabía que esto era solo el comienzo. La oscuridad seguía ahí afuera, esperándome, cazándome. Y en algún lugar de este mundo retorcido y aterrador, mi hermana estaba atrapada, perdida en la pesadilla que era Bright Falls. Tenía que encontrarla. Tenía que escapar de este lugar. Pero mientras salía a trompicones de la cabaña y volvía al bosque, no podía evitar la sensación de que estaba caminando más profundamente en la oscuridad, no lejos de ella. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, los árboles retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas. El aire vibraba con una energía antinatural, un zumbido que parecía resonar en lo profundo de mis huesos. Me sentía observado, cazado.
Mi mano temblaba mientras alcanzaba el walkie-talkie sujeto a mi cinturón, el último regalo de Sara antes de que desapareciera. «Sara, ¿me copias?», susurré, mi voz ronca por el miedo y el cansancio. Estática, solo estática. Entonces, una voz, débil y distorsionada, cortó la estática. «Jake, ayúdame». Era Sara. El alivio me invadió, seguido de una oleada de terror. Estaba viva, pero estaba en peligro. «Sara, ¿dónde estás?», grité, mi voz resonando en el bosque vacío. «¡Vienen! ¡Los tomados!». Su voz se desvaneció, tragada por una ola de estática. Luego, silencio. Seguí adelante, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, impulsado por una esperanza desesperada y una creciente sensación de temor. Cuanto más me adentraba en el bosque, más opresiva se volvía la oscuridad. Los árboles parecían alcanzarme con ramas nudosas y esqueléticas, sus hojas susurraban amenazas. Tropecé con un claro, bañado por la pálida luz de la luna, y entonces lo vi. De pie en el centro del claro, una figura sombría con brillantes ojos rojos. Tenía una sonrisa retorcida. La luz de la luna brillaba en la hoja de un hacha que sostenía en la mano. Era uno de los tomados. Los había llamado Sara. Víctimas de la oscuridad, convertidos en monstruosas parodias de lo que fueron. Dio un paso hacia mí, y supe que me enfrentaba a mi peor miedo. Con el último destello de luz, Alan finalmente encontró la paz que tanto había buscado. La oscuridad fue derrotada, y Bright Falls volvió a ser ese lugar tranquilo de siempre. La historia de Alan Wake se convirtió en leyenda, recordada por todos como un testimonio de la lucha contra la oscuridad. En ese último momento, mientras la criatura retrocedía y las sombras se desvanecían, Alan sintió una profunda sensación de alivio. El peso de la opresiva oscuridad se levantó, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, pudo respirar libremente. Bright Falls, bañado por el suave resplandor del amanecer, revivió una vez más. Los pájaros cantaban, y los árboles susurraban con serenidad. La gente del pueblo, ajena a la batalla que acababa de ocurrir, seguía con sus vidas, felizmente ignorante del horror que casi los consume. El viaje de Alan, su lucha incansable contra la oscuridad, había garantizado su seguridad. A medida que la leyenda de Alan Wake se extendía, servía como un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede prevalecer. Las acciones de Alan se convirtieron en una inspiración, una historia contada alrededor de fogatas y en voz baja en el restaurante del pueblo. Su lucha, su sacrificio, no fue en vano. Y así, el ciclo se rompió. La oscuridad que había plagado a Bright Falls fue desterrada, al menos por ahora. Alan había encontrado su paz, y al hacerlo, había asegurado la paz de todo un pueblo. La leyenda de Alan Wake, el hombre que luchó contra la oscuridad y ganó, viviría, un testimonio de la resistencia del espíritu humano. La cámara, la luz. Busqué a tientas la Polaroid, mis dedos torpemente manejando los controles. El flash iluminó el claro, cegando momentáneamente a la criatura. Rugió de dolor, protegiéndose los ojos de la luz. Tomé otra foto, y otra, haciendo retroceder a la criatura hacia las sombras. Pero al hacerlo, sentí una escalofriante comprensión invadirme. Esto no era una victoria, no realmente. La oscuridad seguía ahí afuera, esperándome, esperándonos a todos. El ciclo continuaría. La oscuridad siempre encontraría nuevas víctimas, nuevos recipientes para su maldad. Y yo, como Alan Wake antes que yo, podría estar condenado a luchar contra ella, atrapado para siempre en este mundo de pesadilla de sombras y luz. El clic de la cámara resonó en el silencioso bosque, un sonido solitario en la vasta oscuridad.